Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dana Osorio y junto a mi equipo conformado por María Jau, Derek Manzanilla y Disue, estaremos hablando sobre la Guerra Fría. A continuación, les daré una introducción. Tras la victoria de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo no encontró la paz. Dos superpotencias emergieron de las cenizas: Estados Unidos, líder del bloque capitalista y defensor de la democracia, y la Unión Soviética, URSS, estandarte del comunismo y el socialismo. La Guerra Fría no fue una guerra de disparos directos entre ellos, sino un conflicto ideológico, político, económico y militar que dividió el planeta. El miedo a una guerra nuclear conllevó la doctrina destrucción mutua. Si uno atacaba, el otro respondía aniquilando a ambos. Europa se convirtió en la principal línea de batalla, separada por el famoso Talón de Acero. La primera gran crisis fue el bloqueo de Berlín en 1948 a 1949, cuando la URSS cerró el acceso terrestre a Berlín Occidental. Ahora, a continuación yo les hablaré sobre la doctrina y el Plan Marshall. La doctrina Truman y el Plan Marshall son dos pilares fundamentales de la política exterior de Estados Unidos y al inicio de la Guerra Fría, y están íntimamente relacionados en su objetivo de contener la expansión del comunismo soviético. Doctrina Truman, 1947. Era su objetivo: contener la expansión del comunismo y el totalitarismo en el mundo, particularmente donde las democracias se percibían como vulnerables. Consecuencias geopolíticas. Convirtió la lucha contra el comunismo en la principal prioridad de la política exterior estadounidense, justificando el intervencionismo en conflictos de terceros países y la creación de alianzas militares. Plan Marshall. Objetivo: reconstruir las economías de Europa Occidental devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Consecuencia clave: dividió Europa económicamente. La URSS prohibió a países satélite aceptar la ayuda del Plan Marshall, consolidando la división económica y política del continente. A continuación les hablaré del bloqueo de Berlín. Fue la primera gran crisis de la Guerra Fría y un momento decisivo que demostró la voluntad de ambas superpotencias de enfrentarse sin llegar a una guerra abierta. Y eso es todo. Muchas gracias por haber prestado atención. Mi equipo y yo estamos muy agradecidos por su atención. Troika. Reconstrucción económica. Buscó revitalizar la URSS, pero terminaron debilitando. Buenas tardes, yo daré la conclusión. Bueno, la Guerra Fría concluyó principalmente con la desintegración de la Unión Soviética y el colapso del bloque comunista de Europa del Este. En este periodo de alta tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un proceso gradual marcado por varios acontecimientos importantes. En estos, debilidad económica y crisis interna de la Unión Soviética. El sistema de economía planificada centralizada soviética mostró ser ineficiente y no pudo sostener los costos carrera armamentista contra el Occidente. 2. Reformas de Mijaíl Gorbachev. La introducción de la glasnost, apertura política y transparencia, y la perestroika, restricción económica. Buscó revitalizar la URSS, pero terminaron por debilitar el control del Partido Comunista y alentaron el descontento popular. 3. La caída del muro de Berlín. Este evento simbólico y físico marcó la apertura de fronteras y el inicio del desmantelamiento de los regímenes comunistas en Europa Oriental. 4. La disolución de la URSS, o sea, la Unión Soviética. La renuncia de Gorbachev
y la declaración de independencia de las repúblicas soviéticas como Ucrania, Kazajistán y las repúblicas bálticas significaron el fin oficial de la Unión Soviética y y con ello el enfrentamiento bipolar de la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Fría? Ascenso Consecuencias del fin del conflicto. La conclusión de la Guerra Fría reconfiguró el panorama que consecuencias del fin del conflicto. La conclusión de la Guerra Fría reconfiguró el panorama mundial. Ascenso de Estados Unidos como única superpotencia. El fin de su principal rival consolidó a Estados Unidos de América como la mayor potencia económica y militar del mundo, dando paso a un periodo conocido el Nuevo Orden Mundial. Expansión de la democracia y el capitalismo. Los países de Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas adoptaron en su mayoría sistemas de economía de mercado y gobiernos democráticos multipartidistas. Reunificación de Alemania. Alemania Oriental y Occidental se unificaron poniendo fin a una de las divisiones más icónicas de la Guerra Fría. En resumen, la Guerra Fría terminó porque uno de los contendientes principales, la Unión Soviética, colapsó debido a sus propias debilidades internas y la presión externa, dejando atrás una era de bloques ideológicos y el constante riesgo de un conflicto nuclear. Muchas gracias por haber prestado atención a la práctica. Muchas gracias de parte de mi equipo y yo. Le deseamos muy buena tarde. Muchas gracias por prestarnos atención. Le vuelvo a recordar, el equipo está conformado por María Jau, Derek Manzanilla, Dana Osorio y Disue. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Hoy les vengo a hablar de la creación de la OTAN y también de la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética ocurrió más o menos entre 1949 a 1945. Son cruciales porque consolidaron la división de la Guerra Fría, básicamente. El objetivo de la OTAN era proporcionar una defensa colectiva contra una posible agresión ante la Unión Soviética y pues la Unión Soviética romper el monopolio de nuclear en los Estados Unidos. La guerra de Corea, ahí queda, pero lo demás, la guerra de Corea inició entre 1950 y terminó hasta 1953. Fue el primer conflicto bélico directo y significativo ideológico entre bloques capitalistas y comunistas, como lo son Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, lanzamiento de Sputnik 1. Este fue un hito histórico de la ciencia y la tecnología y también fue un punto de reflexión de la Guerra Fría, dando inicio a esto en la carrera espacial. Características de la guerra espacial. Bueno, el satélite tenía realmente un diseño muy simple, pero este tenía la capacidad de alcanzar la órbita terrestre, que fue, por así decirlo, un verdadero logro. Ajá. Y su forma y masa. Esta era una bola de aluminio pulido que pesaba 58.6 kilos. Sus antenas, sí, antenas. Bueno, tenía cuatro antenas y eran muy finas que salían desde la esfera de aluminio. ¿Y su función? Su principal función era científica, que era transmitir señales de radio. Bueno, tocaremos otro tema, que es el muro de Berlín. El muro de Berlín fue un acontecimiento, supongamos que dramático, muy dramático y simbólico, perdurable de las ideologías, ¿sí? De la división ideológica de la Unión Soviética. La principal función de este muro era detener una fuga. Sí, detener una fuga. Bueno,
La construcción, bueno, fue construido este muro por la República Democrática Alemana y con ayuda de la Unión Soviética. Como dije anteriormente, este muro sí, fue construido con ¿cómo le expliqué? Bueno, fue construido con el motivo para detener una fuga masiva de sus habitantes hacia el occidente capitalista. Ahí está. Crisis de los misiles en Cuba, o también llamado crisis de octubre. Este fue un momento donde la Guerra Fría estuvo como que más tensa, y también fue un incidente en el que el mundo casi estuvo metido en una guerra nuclear. Esta crisis se resolvió gracias a las negociaciones secretas que había entre Kennedy y Khrushchev, no sé pronunciar su nombre, bueno, evitando así la guerra, ya que este pacto hacía que beneficiaría a las dos superpotencias. Bueno, otro tema es la guerra de Vietnam. Bueno, esta guerra tuvo lugar en Vietnam, Laos y Camboya, y también fue un punto clave en la contienda global de la Guerra Fría. Más que esta guerra es considerada una de las mayores derrotas, bueno, la mayor derrota militar en la historia de Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Hoy hablar de la Guerra Fría. Mikhail Gorbachev es considerado la figura que terminó la Guerra Fría al desmantelar voluntariamente el control soviético sobre Europa del Este y negociar la reducción de armas con EE,U. Sin embargo, su capacidad para controlar las fuerzas destacadas por sus reformas llevó a la disolución de su propia Unión Soviética de 1991, lo que es visto como una derrota por muchos en Rusia, a pesar de haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 1990. El poder de las URSS. Los URSS fue una potencia militar colosal y la base de su poder como superpotencia durante la Guerra Fría fue su capacidad de destrucción mutua asegurada. Caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, es uno de los eventos más simbólicos y trascendentales del siglo XX, marcando el fin de la Guerra Fría y el inicio de la Revolución Alemana. Reunificación de Alemania. La reunificación de Alemania fue el proceso que culminó con la integración de la República Democrática Alemania RDA o Alemania Oriental a la República Federal de Alemania de RFA o Alemania Occidental del 3 de octubre de 1990. Este proceso fue la consecuencia directa de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y un hijo que marcó el fin de la Guerra Fría. Disolución de la Unión Soviética. Disolución de la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, formalmente consumada en diciembre de 1991. Fue un proceso complejo y relativamente rápido que puso fin a la Guerra Fría y transformó el mapa geopolítico mundial. El colapso no se debió a una única causa, sino a una convergencia de factores económicos, políticos y sociales que debilitaron al Imperio Soviético.